bendiga, amados. Bienvenidos a un segmento más de En el Huerto con Dios. Un tiempo devocional, de estudios devocionales, donde estamos de la mano de nuestro Señor, aprendiendo de Él por medio de su palabra. Estamos estudiando el libro de Nehemías, quienes les recuerdo, por cierto, que este es un estudio devocional que fue diseñado por el pastor Julio Ruiz, venezolano, y que está radicado en Virginia, en los Estados Unidos. Y estamos casi llegando al final de nuestros estudios de Nehemías. Así que vamos al capítulo 12 en el día de hoy. Yo te invito entonces que ores conmigo y podamos entonces dar inicio para este estudio, ¿sí? Oremos. Señor Dios de la gloria, gracias te damos por este tiempo, gracias por tus bendiciones. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú nos guíes a toda verdad. Habla nuestras vidas, enséñanos y que lo que aprendamos lo pongamos en práctica. Que seamos fieles mayordomos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados. Capítulo 12 de Nehemías. Y el estudio tiene por título Los sacerdotes y levitas en servicio. Los sacerdotes y levitas en servicio. Comenzamos con este capítulo 12 comentando el texto contenido en los primeros 26 versículos, del 1 al 26. Pero les recuerdo, estos son estudios devocionales, no exhaustivos, ¿ok? No es versículo por versículo, estudios devocionales. Ahora bien, vamos a ver algunas cosas aquí. Y en primer lugar, hablemos de los nombres de los sacerdotes y levitas de varias generaciones. En primer lugar, para aquellos que están anotando, nombres de los sacerdotes y levitas de varias generaciones. Fíjense bien que en este nuevo capítulo sigue siendo una extensión del capítulo anterior en cuanto a los nombres de todos los que regresaron del cautiverio y que comenzaron a habitar en Jerusalén. Se mencionan los nombres de muchos sacerdotes y levitas, quienes por referencia de sus nombres eran eminentes en el tiempo cuando el pueblo fue llevado cautivo. La razón de nombrarlos ahora, incluyendo las conexiones históricas donde ejercieron sus oficios sacerdotales, era para resaltar la dignidad y la importancia que tenía para Israel el ministerio de estos hombres, quienes habían sido consagrados para esta santa tarea, como la de administrar todo lo relacionado a la casa del Señor y por ende, todo lo que tenía que ver con la vida espiritual, la vida piadosa del pueblo de Dios. El apego a la ley de parte del pueblo siempre estuvo muy relacionado con la función de estos hombres. Los levitas aparecerían juntamente con ellos, pues estaban ligados al servicio en el ministerio y en algunas ocasiones estos tuvieron mucho más celos que los propios sacerdotes, sobre todo en lo relacionado con la aplicación de la ley. ¿Recuerda esa parte que estudiamos? Cuando Esdras predica en el púlpito, ¿sí? ¿Quiénes eran los que estaban enseñando la palabra? ¿Quiénes tenían que estar preparados? Los que estaban enseñando la palabra, los que estaban ayudando a la interpretación bíblica, eran los levitas. Porque los sacerdotes, quienes era que les tocaba, no estaban preparados. Así que, en primer lugar, los nombres de los sacerdotes y levitas de varias generaciones. En segundo lugar, la dedicación del muro. Voy a leer varios pasajes bíblicos del capítulo 12, 27, 30, 38, 42 al 43. Lo que le dije anteriormente fueron los primeros 26 versículos. ¿Por qué? Porque esos primeros 26 versículos están llenos de nombres. Entonces, para hacérselo un poco más ligero, no le leí el pasaje. Pero vamos a la dedicación del muro. Dice la Escritura, versículo 27, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos y con címbalos, salterios y cítaras. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. El segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él.
con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Y los cantores cantaban en alta voz, Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Repito, leí los versículos 27, 30, 38, 42 al 43. Fíjense bien, amados, que esta sección nos lleva a algunos detalles de la dedicación del muro. Esta debía ser la gran ocasión esperada por todos, esperada por todo el pueblo. Nada podía llenar de mayor satisfacción al pueblo de Israel, al pueblo del Señor, que poder inaugurar finalmente esta obra consagrada para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sobre todo, si la misma había contado con el esfuerzo, la entrega y la participación de aquellos que amaban y que se esmeraban en las cosas de Dios, en las cosas del Señor. Primero, preguntemos, ¿por qué no se había inaugurado antes? ¿Por qué no se había inaugurado esto antes? Bueno, la respuesta la tenemos en la información que nos suministra en el capítulo anterior, capítulo 11, y también esta parte del capítulo 12. Era necesario que primero haber repoblado la ciudad, ya que no tendría ningún sentido inaugurar la muralla mientras que los muros no tuvieran a quienes proteger. Vamos a inaugurar algo que va a proteger, pero si no hay a quien proteger, eso sería ilógico. Aquí lo importante es, vamos a repoblar, vamos a llenar la gente y esa gente necesita protección. Ahora sí, vamos a inaugurar esta protección. Pero si no había gente que proteger, estaba de más la dedicación. Por eso era importante dejarlo entonces en stand-by y esperar para luego hacer la dedicación habiendo estado ya la gente allí. Ahora, aquella fue una solemne acción de gracias al único que merecía todo el honor y la gloria, pues sin su misericordia, cuidado y protección, no se hubiese podido llevar a cabo, como se evidencia en todas las conjuras y amenazas del pueblo enemigo de Nehemías y del pueblo. ¿Ok? Esos enemigos externos. Y lo fue porque Jerusalén era la ciudad santa, recuerde eso, como ninguna otra lo había sido jamás. Pero también porque ella era la ciudad del gran rey. Fíjense bien, permítame, voy a leer el Salmo 48 y voy a leer el verso 2. Salmo 48, verso 2, dice la escritura: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Se da cuenta que la ciudad no era pequeña cosa, era importante para Dios. Segundo, veamos la solemnidad con la que se llevó a cabo este acto. Una celebración de este tipo planteaba lo mejor en la alabanza y en la adoración. Porque ¿para quién era la alabanza y la adoración? Para Dios, para el Rey de Reyes, el Señor de Señores, para el Santo, Santo, Santo. Entonces, no era cantar por cantar, no era tirar tiro al aire a ver si la pego. No, la idea era dar lo mejor en la alabanza y la adoración a Dios. Para ello, Nehemías entonces se asegura de traer a todos los levitas, aún los que estaban en otros lugares, para que fueran ellos los responsables de conducir todo el culto de adoración a nuestro Señor. Esa es la invitación que Él hace. Él busca, Él es diligente. Y oye, vamos a celebrar realmente un culto de adoración y alabanza al Señor y dándole lo mejor. Por tanto, Él se aboca a buscar a todos esos levitas. La función de ellos, de estos levitas, sería lograr hacer de esa ocasión la fiesta con alabanza y cánticos, con címbalos, salterios y cítaras, que es lo que nos dice el versículo 27 del capítulo 12 de Nehemías, donde estamos estudiando. Por cuanto había un grupo de cantores, entendemos en esto
entendemos con esto, perdón, que era un grupo especializado en el canto, invitados también a esa fiesta. Deducimos que ellos tendrían una participación especial, una participación particular en el programa. Estos provenían de las aldeas de Jerusalén y de los netofatitas. Seguramente era una región donde habitaban muchos de ellos. Es lo que nos dice los versículos 28 y 29. Permítame y se los leo. Nehemías 12, 28 y 29 dice: y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. ¿Sí? Tercero, la importancia de preparar a la congregación, antes de la celebración del culto. Ahí tiene que haber un pre-evento, tiene que haber una preparación. Lo primero que hicieron los levitas fue purificarse a sí mismos y purificar a la congregación. No era poca cosa lo que habían o lo que iban a realizar. No era pequeña cosa lo que iban a hacer. No podemos venir a presentarnos delante de Dios para adorarlo si primero no hemos preparado debidamente nuestro corazón, ¿sí o no? Tenemos que venir. Se supone que yo abro la Biblia no cuando es el domingo en el culto, que el director me dice vamos a buscar este pasaje, o que el pastor nos dice vamos a estudiar aquí el sermón. Se supone no debe ser así. En mi casa ya yo tengo una vida devocional. Yo leo la palabra, yo preparo mi corazón para estar siempre en la presencia de Dios, preparado para toda buena obra. Entonces, ya desde la casa, yo vengo predispuesto a adorar a Dios, preparado a adorar al Señor. Así que debo estar claro con esto. Fíjense bien. La purificación se hacía por medio del agua, según el libro de Números, capítulo 19, versículo 9. Permítanme y se los leo. Dice Números 19, 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio. Y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Es una expiación. Entonces, amados, fíjense bien que el hecho de que fuera rociada sobre las personas, el muro y las puertas era un símbolo de la sangre de Cristo que sería rociada para limpiarnos de todo pecado y para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. El autor de Hebreo también lo deja claro. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Note lo que dice la escritura. Hebreos 9, 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuarto, la forma como se desarrolló el programa. El versículo 31, volviendo otra vez a Nehemías 12, el versículo 31 es muy significativo en esta inauguración. Vamos a leerlo. Dice el versículo 31, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Y continúa el pasaje bíblico, pero solamente el 31. Entonces el 31 es significativo en esta inauguración. Nehemías, aunque un laico de oficio, recuerde que Nehemías no era ni profeta, ni rey, ni sacerdote. Era un guardaespaldas, ¿lo recuerda? Sencillo, un profesional, un trabajador, alguien que lleva el alimento a su casa. Este era Nehemías. Y aunque él era un laico de oficio, sabía la importancia del culto de alabanza a Dios, a su Dios. Fue así por lo que se destinaron entonces 2 coros para ser puestos sobre el muro e ir en procesión de un lado al otro. En este cuadro es hermoso ver a los 2 grandes líderes. ¿Quiénes? Esdras y Nehemías.
Ellos estaban allí dirigiendo este gran momento. Versículo 36, Nehemías 12, versículo 36. Y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Anani son los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. ¿Se da cuenta? Ahí estaba Esdras dirigiéndolo. Salta al 38. El 38 dice: el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él. ¿Quién es yo? Nehemías. Y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Bendito sea Dios. Tenemos a un laico y a un sacerdote que es Esdras dirigiendo al pueblo a encontrarse con el Señor en adoración y alabanza. Notemos que cada grupo llegaba a ciertas puertas en los diferentes tramos del muro, por cuanto cada una de ellas tenía su importancia y simbología. Permítame, les leo 31, 37 y 39. 31 que ya leímos, pero repito, dice: hice luego subir a los principales de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Salte al 37 ahora, amado. 37 dice: y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Y ahora leamos el versículo 39. Dice: y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Ananeel y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas. Y se detuvieron en la puerta de la cárcel. ¿Sí? Vemos todas estas cosas y cómo nombran estas puertas que son relevantes, son importantes para el pueblo del Señor. Ahora, por cuanto los 2 coros habían salido en un recorrido en sentidos contrarios y ahora se encontraron de frente en la casa de Dios, que era el punto de reencuentro final. La idea era esa. Salimos cada quien, vamos a usar este término, cada quien por su lado, pero realmente todo era para caer en un mismo frente y unirse en adoración al Señor. Esto era la parte final del coro, ¿ok? En una dinámica del coro aquí. Ahora, si el muro era importante para la ciudad, mucho más lo era el templo. De allí que los 2 coros llegaron a la casa de Dios para presentar sus alabanzas. No era uno el que tenía que llegar, eran los 2. La manera cómo se expresaba el coro. Quinto, la manera cómo se expresaba el coro. Dice el versículo 38. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Bien, ahora, en esta procesión se puede ver la ejecución de varios instrumentos, entre los que resalta la trompeta. Pero aun cuando ellos hacían su función, el coro de voces también se hacía oír, pues, como dice el versículo 40, los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Tan grandioso era lo que estaba sucediendo que, según el versículo 43, dice: el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Algo está pasando. Hay una fiesta, hay algo grande. Se escucha a lo lejos. Y esto fue resaltante para el pueblo del Señor. Sexto, el gozo era contagioso. Versículo 43. El gozo era contagioso. Dice la escritura: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Como era de esperarse, en una celebración de este tipo no podía estar ausente el sacrificio de víctimas para la representación de un culto agradable al Señor por el sacrificio y el olor grato de los holocaustos. En este texto vemos que el mismo Dios se encargó de traer
gran regocijo a su pueblo. Y él festejó, Dios mismo festejó con ellos en esta gran dedicación. Ahí estaba el Señor. Era tanto el gozo que como dice la Escritura, se alegraron también las mujeres y los niños. Las mujeres y los niños. Cuando Dios visita a su pueblo con su gozo, se produce un contagio colectivo. No era solamente los hombres, no era solamente hombres y mujeres, eran hombres, mujeres, pero niños también. La celebración era todo el pueblo. Pero hablemos en tercer lugar de este estudio, amados. Porciones para sacerdotes y levitas. Porciones para sacerdotes y levitas. Les recuerdo, el tema de hoy es los sacerdotes y levitas en servicio. Hemos estudiado los nombres de los sacerdotes y levitas de varias generaciones en los primeros 26 versículos. Segundo, la dedicación del muro, ¿sí? Y vimos 6 premisas allí en la dedicación del muro. Pero tercero, porciones para sacerdotes y levitas. Y esto abarca los versículos 44 al 47. Permítame y se los leo. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Parte a los hijos de Aarón. ¿Se da cuenta? Vemos allí es la bendición de Dios, de cómo hay un orden, de cómo hay una dirección de los hombres del Señor, pero una dirección que no es dictatorial, no es algo autocrático, sino que es más bien dirigido por el Espíritu de Jehová, si se quiere. Como diríamos en la actualidad, el culto de hoy domingo, vamos a ponerlo así, el culto de hoy domingo fue dirigido por el Espíritu Santo. ¿No es lo que queremos? Que cada culto sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que queremos. Entonces veamos aquí algunas cositas, amado. Aquí el texto nos muestra que una celebración como esta tenía que dejar profundos resultados en aquella congregación. Lo primero que vemos es el celo y la pasión de los ministros por el culto del Señor, mucho mejor que antes, según el versículo 45. Todo el ministerio de adoración, que incluía a los sacerdotes, levitas, cantores y porteros, estuvieron a la altura de sus oficios. Fueron fieles en responder en lo que les tocaba. Segundo, por supuesto que el pueblo, al ver este acto y la pasión con lo que se hizo para el Señor, se dispuso a dar para sostener la obra del Señor. Eso es lo que nos refiere en el versículo 44. El pueblo de Dios dijo: oye, esto es grandioso, esto es tremendo, esto es solemne. Yo quiero participar, yo quiero que la obra continúe. Amados, se comprometieron a dar sus diezmos y primicias. Nadie lo demandó. Fue algo voluntario, como debe ser todas las cosas para el Señor. Todo terminó en un acto de entregar lo que a Dios le pertenecía. Los levitas hacían lo mismo con los hijos de Aarón. De esta manera, mis amados, llegamos entonces al final del capítulo 12. El Señor nos ha bendecido con este estudio. Y aquí en este capítulo 12 se mencionan los nombres de los que tuvieron que ver con la repartición de la tierra, de los que inicialmente iban a habitar en la ciudad y los que finalmente se comprometieron. El asunto importante, amados, de esta parte de la historia es ver a Nehemías realizando el trabajo, pero no lo dejó a media. El trabajo fue hasta el final.
Su propósito era asegurarse de que una vez que se terminara el muro y se realizara su dedicación, la gente dentro de la ciudad estaría resguardada y segura para habitarla definitivamente. ¿Cuánta bendición hay en ver que el trabajo para el Señor debe ser completado y ver también cómo el Señor bendice el esfuerzo que realizamos para la gloria de su nombre? ¿Por qué? Porque Dios bendice a aquel que es fiel. Dios bendice a aquel que se da a sí mismo. Y no que da por dar, sino que se da a sí mismo. Amados, que aprendamos de todo esto que hemos estudiado en el capítulo 12 y podamos nosotros también ser ejemplo a nuestra iglesia, a nuestra familia de la fe. Espero que te hayas gozado con nosotros. Y tú, amigo, si todavía no has confesado a Cristo, déjame recordarte o decirte, Cristo te ama con amor eterno. Y Él quiere que tú procedas al arrepentimiento, pero Él no te va a obligar. Tienes que tomar una decisión. Confiesa a Cristo como tu único y suficiente Señor y recíbele como tu Salvador. Y tendrás vida y vida en abundancia. Así lo creemos por la palabra. Iglesia, sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra, pero no solamente conocimiento, sino que hay que practicar lo que la Escritura nos enseña. Hasta ahora, la siguiente entrega, que Dios les guíe en cada momento de su vida. Paz de Dios.